La enfermedad mental como egoísmo fracasado. De nuestra revisión de la enfermedad mental se puede extraer una interesante y sólida conclusión, que Aller tenía razón cuando dijo que las personas mentalmente enfermas tienen todo un problema básico de valor. No pueden asumir la responsabilidad de sus vidas independientes. Tienen un miedo exagerado a la vida y a la muerte. Desde este punto de vista, la teoría de la enfermedad mental es, en realidad, una teoría general del fracaso a trascender la muerte. La negación de la vida y el terror a la muerte quedan entramados en la personalidad hasta el punto que se trastorna, se vuelve incapaz de ejercitar el heroísmo cultural normal de los otros miembros de la sociedad. El resultado es que la persona no puede permitirse la autoexpansión heroica rutinaria, ni tampoco rendirse fácilmente a la visión cultural superordenada del mundo como hacen los demás. Esa es la razón por la que de alguna manera se convierte en una carga para otros. La enfermedad mental, entonces, es también una forma de hablar de las personas que suponen una carga para los demás, con sus miedos extremos a la vida y a la muerte por el fracaso del heroísmo. Me equivoqué. Como ya hemos visto, la persona deprimida es la que se ha resguardado confortablemente en los poderes y la protección de los demás, y que ha malgastado su propia vida. Como nos enseñó Aller hace mucho, las personas que están cerca de una persona deprimida pagan las consecuencias. El sentido de culpa, el autotorturarse y las acusaciones son también formas de coaccionar a los demás. ¿Qué es más coercible que la mágica transferencia del esquizofrénico, que también refleja el fracaso del valor o la paranoia en la que la persona es tan débil? Continuamos. Creo que es ¿qué es más coercible que la mágica transferencia del esquizofrénico, que también refleja el fracaso del valor o la paranoia en la persona? Es tan débil y se siente tan sola que ha de crear objetos imaginarios de odio para gozar de algún tipo de relación. Hemos de consentir en ser odiados al fin de que el paranoico sienta algún pequeño grado de vitalidad. Se trata de la forma última de imponer tu viaje en otra persona. Verdaderamente se puede considerar un viaje por la vida y hacia la muerte, eso que las personas débiles y asustadas tienen a imponer a otras personas. La cuestión es que estamos coaccionados por la transferencia mágica y la paranoia, aunque puede que directamente no sean nuestros problemas. En las perversiones específicas vemos esta coerción en una cultura casi pura, donde se convierte en negación de nosotros mismos como personas completas. La razón por la que las mujeres ponen objeciones a las relaciones perversas y se sientan ofendidas por la ayuda artificial que emplea el fetichista es justamente porque niega su existencia como personas completas o ya simplemente como personas. Lo que caracteriza a todas las perversiones es la incapacidad de ser un animal humano responsable. Erich Fromm describió bien el masoquismo como un intento de deshacerse de la carga de la libertad. En los casos clínicos descubrimos que algunas personas son tan débiles ante la responsabilidad que incluso temen la libertad de gozar de un buen estado de salud y vigor. Como nos recordaba Bieber, en la perversión más extrema, la necrofilia, vemos el miedo más extremo a la vida y a las personas, como ha descrito Fromm. Uno de los pacientes de Brill tenía tanto miedo a los cadáveres que cuando superó ese temor se volvió necrófilo. Fascinado por su recién ganada libertad, se podrá decir que utilizaba la necrofilia como su heroísmo y que las salas de las funerarias era el escenario de su representación del apoteosis. Los cadáveres son perfectos en su impotencia, no te pueden herir,
ni a hacerte desgraciado. No te has de preocupar por su seguridad o por sus respuestas. Vos escribió a un coprofiliaco cuya existencia estaba tan mermada que solo podía hallar un heroísmo creativo en los productos del recto. Aquí vemos a la perfección el terror al papel de la especie, la incapacidad para relacionarse con el cuerpo de la pareja sexual. En este paciente era tan grande que le amenazaba con aislarse por completo y no expresar sus deseos en una relación interpersonal. Es salvado por las heces y por su ingeniosa racionalidad de que son la verdadera fuente de la vida. Poco le importa que las necesidades de su egoísmo particular hayan reducido a su esposa a un mero recto. Nada podría ser más gráfico que las perversiones para mostrar cómo el miedo y la debilidad conducen a una vida perdida y un egoísmo distorsionado. Strauss llega incluso a relacionar la necrofilia con la mezquindad y la depresión involutiva, como parte del mismo problema de apartarse de la vida. No tenemos argumento para esta formulación. En este momento, con nuestra comprensión teórica podemos pasar un poco por alto y casi anecdóticamente todo el espectro de la enfermedad mental y de la perversión sin arriesgarnos demasiado. Todo él hace alusión al terror, a la condición humana en las personas que no pueden soportar estar bajo ella. Justo en esta frase de nuestra exposición sobre las perversiones como un fracaso del heroísmo, se vuelve a cerrar el círculo sobre la problemática de la naturaleza humana en sus dimensiones ideales. El heroísmo es, a fin de cuentas, un asunto de idealidad. El problema de la enfermedad mental, desde Kierkegaard hasta Scheler, Hawking, Jung, Fromm y muchos otros, ha sido inseparable del de la idolatría. ¿En qué cosmología vamos a representar nuestro heroísmo? Si, como ya hemos dicho, hasta la persona más fuerte ha de realizar el motivo de su ágape, ha de depositar la carga de su vida en algo que le trascienda. Esto nos devuelve a las grandes preguntas. ¿Cuál es la realidad superior, la verdad ideal, la verdadera gran aventura? ¿A qué tipo de heroísmo nos estamos refiriendo? ¿En qué tipo de obra sumisión a que Dios? Los genios religiosos de la historia han arguido que entregarse de verdad significa entregarse al poder superior, al verdadero, infinito y absoluto, y no a ningún sustituto humano, amante, líder, estado o nación. Según esta visión, el problema de la enfermedad mental es el de no saber qué tipo de heroísmo estamos practicando, o no ser capaces, una vez lo sabemos, de sacarlo de los límites de nuestra enfermiza limitación. Por paradójico que pueda parecer, la enfermedad mental es una cuestión de debilidad y estupidez. Refleja ignorancia respecto a cómo va uno a satisfacer sus dos motivos ontológicos. El deseo de afirmarse y el de entregarse son, en realidad, muy neutrales. Podemos elegir cualquier vía para lograrlos. Cualquier objeto, cualquier grado de egoísmo. El sufrimiento y el mal que surge de estos motivos no son una consecuencia de la naturaleza de los motivos en sí, sino de nuestra estupidez de querer satisfacerlos. Este es el significado más profundo de una de las ideas de Rank, que de lo contrario parecería frívolo. En una carta de 1937 escribió: de pronto, mientras estaba descansando en la cama, se me ocurrió lo que realmente era o es Beyond Psychology, más allá de la psicología. ¿Sabes qué es? ¡Estupidez! Toda esa complicada y elaborada explicación de la conducta humana no es más que un intento de dar sentido a uno de los motivos más poderosos de la conducta, concretamente a la estupidez. Empecé a pensar que incluso
Es más poderosa que la maldad, la mezquindad, porque hay muchas acciones o reacciones que parecen ruines cuando simplemente son estúpidas, e incluso denominarlas malas es una justificación. Por último, podemos ver lo inseparables que son los ámbitos de la psiquiatría y de la religión, puesto que ambos tratan de la naturaleza humana y el sentido último de la vida. Dejar atrás la estupidez es ser consciente de la vida como un problema de egoísmo, que inevitablemente se convierte en un reflejo de lo que debería ser la vida en sus dimensiones ideales. Desde esta perspectiva, podemos ver que las perversiones de las religiones privadas no son falsas en comparación con las verdaderas religiones. Simplemente no son tan expansivas, son menos nobles y responsables en un sentido humano. Todos los organismos vivos están condenados a la perversidad, a la limitación de ser meros fragmentos de una totalidad mayor que les supera, que no pueden comprender o a la que no pueden hacer frente. Sin embargo, han de seguir viviendo y esforzándose en ella. Todavía hemos de preguntarnos, siguiendo la línea del antiguo sabio Epicteto, ¿qué tipo de perversidad es la adecuada para el ser humano?